¿Qué tal? Buenas noches. Una vez más, aquí desde el Centro Familiar Cristiano, en esta cita con los varones. Y bueno, también sabemos que hay mujeres, que hay niños, que hay jóvenes. Sean todos bienvenidos. Es un gusto poder estar con ustedes y poder compartir la palabra en esta noche. Una palabra que sé que nos puede impactar, que nos puede ayudar para tomar decisiones en cuanto a nuestro diario vivir, pero sobre todo a las cosas que nos enseña cómo debemos de estar delante de la presencia de Dios, conduciéndonos día a día. Pues bien, ¿te parece bien si iniciamos con una oración? Señor, gracias por cada uno de los que están detrás de la cámara, oh Señor. Gracias porque ahí en sus hogares, en su trabajo, en su escuela, donde lo puedan estar escuchando. Sabemos que esta palabra puede ser de bendición. Sabemos que esta palabra puede impactar sus vidas, pero sobre todas las cosas, que al escuchar esta palabra que Dios ha preparado para nuestras vidas, tú traerás bendición y bendición en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Como podrás darte cuenta, hoy vamos a hablar sobre uno de los personajes en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que ha impactado mucho en lo que es la Escritura por su conducta, por su forma de ser. Estamos hablando de Esteban. Esteban fue uno de los 7 hombres que habían sido escogidos para ayudar a los apóstoles. Se le describe como un hombre sincero, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de fe y poder, lo cual nos habla mucho de Esteban. Si tan solamente mencionáramos así sería muy sencillo, pero vamos a tratar de describir un poquito lo que es Esteban en la palabra, en la Biblia. En primer lugar, vamos a decir que Esteban es conocido como el primer mártir de la Biblia y uno de los 7 hombres elegidos por los apóstoles para ayudar en el servicio a la iglesia de Jerusalén o en Jerusalén. Es un hombre justo que enseñó el evangelio a muchas personas. La Biblia es rica en historias grandes de hombres y mujeres que dieron testimonio. Y esa es una de las cosas que llaman mi atención en cuanto a la Escritura. Esteban era un hombre que había dejado un testimonio, que vivía de acuerdo a un estándar que solamente un hijo de Dios podía vivir. No era un hombre común y corriente, había ciertas características en él. ¿Te parece bien si veamos a Hechos capítulo 6 y vemos lo que la Biblia nos enseña en este pasaje de Hechos capítulo 6? Dice de la siguiente manera: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Eso es en la Nueva Versión Internacional, pero en la versión 60, que es la que comúnmente tenemos, quisiera leértelo también. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos
de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Este es el contexto donde se comienza a hablar de Esteban. Esteban fue llamado para servir, pero no era un servicio común y corriente, era un servicio en el cual iban a ayudar a los discípulos en la predicación de la palabra. Esto no quiere decir que sea un trabajo de migrante, esto no quiere decir que es un trabajo que se desprecie, al contrario, todo lo que hacemos en Dios o para Dios, dice la Escritura que lo hagamos, que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios. Y eso significaba que el servir las mesas, eso significaba que el atender a las viudas era de grande valor y que tenía que haber hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esto significa que Esteban era uno de estos hombres. Dice el versículo 5, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Aquí surge una pregunta. ¿Cómo sabían que Esteban era uno de estos hombres? ¿Cómo podían describir que Esteban podría ser uno que ocupara este lugar? En este caso nos damos cuenta que Esteban era un hombre dispuesto a servir, pero sobre todas las cosas, un hombre que sabía dar testimonio. A ver, ¿cómo está eso? La vida de Esteban estaba a los ojos de todos los hombres y los hombres sabían quién era Esteban, cómo se comportaba, qué es lo que hablaba, qué es lo que decía, cuántas veces iba a orar a la sinagoga, cuántas veces estaba hablando de Jesucristo. La vida de Esteban era una carta abierta. Por tal motivo, cuando pensaron en 7 hombres en medio de una multitud, el nombre que se les vino es Esteban. Esteban fue llamado para cumplir con un propósito muy especial. Era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. No era cualquier característica, era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. El ministerio de Esteban fue increíble porque superó no solamente el servicio, sino que momentos después de ser llamado o una vez que es llamado, él comienza a hablar del Evangelio, pero no solamente del Evangelio que había conocido en Jesucristo o a través de Jesucristo. Esteban comienza a hablar de todo lo que él ya conocía en la palabra. Mira, a Esteban por predicar la palabra, en el versículo 8 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacían grandes prodigios y señales entre el pueblo. No solamente servía, sino que también hacía señales y prodigios delante de los hombres que lo rodeaban. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, peleando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El hablar de Esteban era el hablar de un hombre sabio. El hablar de Esteban lo hacía diferente a todos los hombres que lo estaban rodeando. El hablar de Esteban lo hacía con sabiduría, conocía. ¿Pero de qué hablaba Esteban? Vamos a ver en un momento más. El versículo 11 dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y le arrebataron y le trajeron al concilio.
y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. No solamente hablaba con sabiduría, no solamente era un hombre de buen testimonio, su imagen, su aspecto era el de un ángel. Había algo en Esteban que impactaba a todos los hombres que le rodeaban. Había algo en Esteban que pudo causar la envidia de los que lo rodeaban. El capítulo 7 de Hechos dice de la siguiente manera: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él le dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y comienza a hablar de Esteban de una manera impresionante. Esta es una de las defensas más grandes que se dan aquí en la Escritura, y nos habla de un Esteban que conoce las Escrituras. Comienza a hablar de Abraham, comienza a hablar de José, comienza a hablar de Jacob, comienza a hablar de Moisés, comienza a traer a la memoria a los hombres importantes de la época, a los del concilio, a los hombres conocedores de la Escritura, y les comienza a decir lo que ya estaba escrito, lo que él estaba predicando. ¿Y qué es lo que estaba predicando Esteban? Estaba hablando del propósito de Dios, del cumplimiento de la palabra de Dios. Habló de Moisés, de la zarza ardiendo, habló del Mar Rojo, habló de todo aquello que había vivido el pueblo de Israel. Y oyendo estas cosas, se enfurecieron contra de él y crujían los dientes contra de él. Yo creo que no podían soportar estas palabras, porque las palabras de Esteban eran palabras verdaderas, eran lo que las Escrituras decían. Y el versículo 55 dice de la siguiente manera: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Una vez más se habla de que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aguas con ese nombre. Y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. La vida de Esteban es una vida que impacta, es una vida que transforma, es una vida que trae un grande sentido de lo que debería de ser un hombre de verdad. En su sermón Esteban habló de ese llamado de Abraham y explicó cómo el patriarca demostró fe y obediencia en las promesas del Señor. Esa misma fe que él contaba con esa misma fe. Él creía y obedecía esas promesas que Dios le había dado a Abraham. Su vida fue impactado por todo lo que la ley fue escrito, en la ley fue escrito, y esa escritura impactó la vida de Esteban de tal manera que transformó su vida. Habló sobre Moisés, señaló cómo el líder fue rechazado por el pueblo.
Además, Esteban declaró que Moisés era un antecesor de Cristo mismo. En la vida de Esteban podemos darnos cuenta que fue impactada de tal manera por la presencia de Dios, que fue impactada de tal manera que él estuvo dispuesto a convertirse en el primer mártir que habla la Escritura. Cuando él escuchó todas estas acusaciones que estaban haciendo en su contra, él pudo estar dispuesto a morir por lo que él creía, por la convicción que había en su vida, por la convicción que había en su corazón. Dime, ¿no crees que le era más sencillo decir con esa fe y con esa vivencia que él tenía de parte de Dios? ¿No era más fácil decir, Señor, líbrame de este mal? Señor, líbrame de estos que me acusan. Señor, tápales la boca. Él podía haberlo dicho. Él podía haberle pedido ayuda a Dios y haber dicho, líbrame de todo esto que están hablando en contra de mí. Mas, sin embargo, él sabía que sus palabras y su ejemplo tenían que ser congruentes y que él, al dar testimonio de ser un buen servidor, de ser un buen predicador, y al ser convencido por parte del Espíritu, porque recuerda que el Espíritu de Dios estaba sobre él, él pudo decir, hágase tu voluntad, Dios. A tal grado que al escuchar todas esas acusaciones, lo empezaron a apedrear, lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon, y las palabras que él expresa son unas palabras que solamente un hombre que ha estado en la presencia de Dios puede decir. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban pudo dar testimonio de lo que estaban viendo sus ojos y de la manera en cómo su vida había sido impactada por Dios. Esteban sabía que Jesús era su abogado, y eso no significaba que él quería que lo libraran. No, él estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. La mención de Esteban en la Biblia no se llevan más de 3 capítulos, pero sí, la mención de Esteban impacta a un hombre. ¿Te acuerdas quién estaba a los pies de Esteban cuando lo estaban apedreando, cuando lo estaban matando? Era Saulo, que después sería Pablo. Y Pablo fue un hombre que fue impactado por la vida y por la muerte de Esteban. Primeramente fue impactado por Dios mismo, por Jesucristo, por todo lo que había escuchado del Evangelio de Jesucristo, este Evangelio del Reino. Pero al ver la manera en cómo un hombre estuvo dispuesto a morir por lo que creía, por la convicción que había en su vida, te aseguro que la vida de Saulo, de Pablo, fue impactada a tal grado que hubo una transformación. Después de ser un hombre que acusaba, un hombre que perseguía a la iglesia, fue un hombre que fue un instrumento en las manos de Dios. Fue un hombre que pudo cambiar su corazón, que pudo cambiar sus convicciones y que pudo decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Esteban murió, sí murió, pero la iglesia avanzó. Porque cuando la iglesia ve la muerte de Esteban, comienzan a dispersarse, a ocultarse, a ser perseguidos. Y al ser perseguidos, los creyentes comenzaron a irse a un lugar, a otro lugar, a otro lugar, y el evangelio comienza a ser proclamado de un lado a otro. Tengo la convicción de que la muerte no es un castigo, de que la muerte no es algo para tenerle miedo. La muerte es para dar vida. El máximo ejemplo lo tenemos en Jesucristo. Jesucristo murió para que tú y yo pudiéramos tener vida. Y el ejemplo de Esteban murió para que el evangelio pudiera correr por todas aquellas tierras.
Si Esteban no hubiera muerto apedreado o no hubiera sido perseguido, la gente se hubiera quedado ahí en su comodidad, hablando de lo bueno que Dios había sido, hablando de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, hablando de las cosas grandes y buenas que recibieron de Dios. Pero cuando empezaron a ver lo que le podía pasar si seguían predicando, dijeron, vámonos de aquí. Pero gracias a Dios comenzaron a predicar ahí donde se encontraban. Entonces, podemos decir que Esteban era un hombre servidor. Hemos declarado que en este 2023 México va a hacer, o Dios va a hacer en México, cosas sobrenaturales. Pero para hacer esas cosas sobrenaturales necesitamos a hombres servidores de la medida de Esteban. Un hombre servidor, dispuesto a servir. Hermano, ¿qué te toca hacer? Pues limpiar las bancas, aquí me tocó. Me pusieron a lavar los baños, me pusieron a ir por las viudas, me están desperdiciando, no saben el potencial que yo tengo. Esteban, mira, calladito y dando el testimonio que él necesitaba dar. Esteban era un servidor. Esteban era un hombre de buen testimonio. El testimonio es que tu vida hable por sí misma de lo que eres capaz de hacer, de lo que no eres capaz de hacer. De las bromas, de lo que haces de tu cuerpo, de lo que haces de tu familia, de lo que haces de todo tu ser. De lo que hay en tu mente, de lo que hay en tus palabras, de cómo predicas tiempo y fuera de tiempo. Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder. Mira, llegaban con Esteban y le decían, Esteban, ¿podrías orar por fulanito? Tiene cáncer. Espérate al jueves. El jueves hay oración, le mandas tu petición al pastor y el pastor va a orar por tu petición. No, Esteban en ese momento agarraba, dame su nombre, oramos en este momento y declaramos que es sano. Era un hombre lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Necesitamos esos hombres que Dios va a usar para mostrar lo sobrenatural en este 2023. Esos hombres que están dispuestos a hacer grandes prodigios, a hacer señales entre el pueblo, que sus palabras son dichas con poder, con autoridad, no con burla, no con menosprecio, no con burla. No, palabras de autoridad, palabras de poder, palabras de aliento, palabras que te inspiran a seguir adelante, palabras que te ayudan y te motivan a levantarte y a seguir en el camino al cual Dios te ha llamado. Hacía grandes prodigios. Dios está llamando a hombres a hacer grandes prodigios en este 2023. Por eso será un año sobrenatural, porque lo veremos cosas grandes que Dios está haciendo. Y señales entre el pueblo. No aquí en lo secreto, no aquí en lo oscurito, señales que se van a dar a conocer entre la gente, señales que van a decir, Dios me dio, Dios hizo, Dios habló, Dios me puso. Hay cosas que Dios está haciendo, y que tenemos que darlas a conocer, porque para eso hemos sido llamados. Hombres que hablan con sabiduría. Dios nos está llamando a hablar con sabiduría. Y déjame decirte que son hombres que conocen la palabra. Habló de toda la Escritura y lo tenía aquí en la mente, lo tenía aquí en el corazón. Sabía que lo que él estaba argumentando era
la verdad, era lo que se necesitaba de ser, y no tuvo temor para hablar delante de los hombres que estaban en el concilio. Eran hombres, Esteban era un hombre conocedor de la palabra. Por eso es lo importante que tú estés leyendo la palabra, que leas. Es más, no te vas a conformar con leer solamente la palabra que aparece todos los días. Dios te va a llamar, te va a incitar a leer más, a profundizar más, a buscar más, a beber la palabra y a hacerla tuya. Y también Esteban es un hombre de impacto. Impactó a tal grado a su generación que los incomodó, y no solamente los incomodó, sino que causó una mella, causó una toma de decisión en la vida de Pablo. Pablo estuvo dispuesto al cambio al ver que hubo un hombre que no se echó para atrás, al ver un hombre que estuvo dispuesto a dar su vida con tal de predicar de ese evangelio al cual tú y yo hemos sido llamados a predicar. Esteban tenía muchas características. Te invito a que poco a poco o de una manera con calma le des lectura al capítulo 6, al 7 y al 8 de Hechos. Y compares tu vida con la de Esteban para poder ser imitadores de Cristo como Él lo era. No solamente de palabra, sino sus hechos. Sus hechos demostraban quién era Esteban. ¿Serás acaso tú un Esteban hoy en día? ¿Serás acaso el Esteban que este mundo está necesitando? ¿Estarías dispuesto a ser un Esteban en este 2023? Que puedas impactar a tu familia, que puedas impactar a tu trabajo, que puedas impactar tu escuela, tu comunidad, que puedas impactar al mundo entero. ¿Estás dispuesto a ser este hombre Esteban? Te invito a que delante de Dios tu vida empiece a direccionarse de tal manera que al rato, cuando sea necesario llamar a esos hombres, tu nombre esté ahí. Carlos, Rubén, Juan, Arturo, César, Patricia, Lucía, Esther. Que Dios pueda hacer el llamado y en quien piense la gente, la multitud, piense en ti. Piensa en ti, porque tú eres un hombre o una mujer o un joven lleno de gracia lleno del Espíritu y con poder, con gracia. Que en esta noche Dios te esté incitando, te esté urgiendo, te esté quemando para que tu vida se parezca a la vida de Esteban. Que tu vida impacte como la vida de Esteban. ¿Te parece si oramos? Ahí donde tú estás. Y dile a Dios con tus propias palabras: hazme el hombre o la mujer que tú necesitas en este año 2023 para impactar a mi comunidad, para impactar a mi familia, a mi comunidad, a mi ciudad. Padre, tú eres el Dios Todopoderoso y delante de ti no hay nada oculto. Tú sabes cuánto es lo que yo necesito cambiar para ser el hombre o la mujer que tú necesitas para impactar a mi familia, para impactar a mi comunidad. Tú sabes, oh Señor, cuánto necesito yo ponerme a tu servicio, estar dispuesto a servirte
No importa en el área, no importa con quiénes, no importa de qué manera, pero estoy dispuesto a servirte, oh Señor, a ser Esteban, un servidor lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno de poder. Delante de ti, oh Dios, te pido que transformes mi vida y me conviertas en ese hombre, en esa mujer que tú estás llamando hoy en día, para impactar, para transformar, para usar en el cambio sobrenatural que vas a hacer sobre nuestra nación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bien, esta es la palabra de Dios para nuestras vidas en esta noche. Compártela. Compártela con otros. Dile, conéctate. Ya sea en Facebook, en YouTube, dile compártela. Tú compártela a los que la necesitan. Dale like. Regístrate para que puedas recibir todas las palabras que se están compartiendo. Y permite que la Escritura traiga ese crecimiento a tu vida, a tu familia, a tu nación. Que la presencia de Dios te transforme en ese hombre, en esa mujer que Él ha dispuesto que tú seas. Que tengas una excelente noche, disfruta, descansa y el día de mañana te levantes como un Esteban que Dios va a usar. Dios te bendiga, excelente noche.